tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe, lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a un ingeniero mecánico de larguísima trayectoria en la política, en el servicio público y diría incluso en la promoción de la cultura. Se trata del ingeniero Javier Jiménez Espriu, al cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su invitación, René. Y la razón de la invitación es porque el ingeniero Jiménez Espriu acaba de escribir un muy puntilloso libro que lleva por título La cancelación, el pecado original de Andrés Manuel López Obrador. Un libro donde reseña, informa, comenta las razones y los motivos que lo llevaron a cancelar la construcción del aeropuerto internacional ubicado originalmente en Texcoco. Y, de hecho, ahí es donde usted señala que no es una justificación, no hay arrepentimiento y dice que incluso lo llena de orgullo el haber tomado esta decisión. ¿Por qué, ingeniero? Así es, porque se trata de una decisión que es muy polémica, pero una decisión fundamental para los intereses de la nación. Era un proyecto enorme, un proyecto muy oneroso, un proyecto muy difícil de realizar y que provocaba una serie de consecuencias graves para la ciudad, para el entorno de la ciudad, tanto desde el punto de vista ecológico, como desde el punto de vista urbano, como desde el punto de vista fundamentalmente hídrico, que hubiesen puesto a la Ciudad de México en condiciones de enormes dificultades. Si le parece, vamos desbrozando un poco las razones y los motivos que tuvo usted. Sí, el primero que señala tanto su hijo que hace la introducción del libro como usted mismo son los relativos a los costos. No solo el costo de construcción, sino también el costo de operación y el costo de mantenimiento. ¿Cuánto iba a costar finalmente ese aeropuerto? Esa pregunta no tiene respuesta. No sabemos cuánto iba a costar. Mire, es un proyecto que se inicia con una propuesta de 170 mil millones de pesos para 2 etapas del proyecto. En el transcurso del mismo va creciendo, se va modificando aquello y de pronto aparece que esos mismos 169 mil pesos se convierten en 305 mil, pero ya nada más para la primera etapa. Entonces, había habido una transformación y se decía en su momento que eran los mismos 13.300 millones de dólares, pero unos eran a un precio y otros eran a otro, y era una falacia porque cuando se construye el aeropuerto, el tezontle, los operadores, los transportistas, el concreto, etc., no se pagaba en dólares, los contratos están firmados en pesos, o sea, no había por qué llevar en dólares el valor, y en el momento en que teníamos 305 mil millones de pesos ya aceptados por el anterior gobierno, en ese momento todavía estaban en un desarrollo del 20% del proyecto, aun cuando se decía públicamente que era más del 30%, apenas se tenía el 20% de desarrollo, y todavía había muchas incertidumbres. Esos 305 mil millones de pesos no iban a ser 305 mil millones de pesos. Si me dice que pudiera yo estimar en 400 o más, está usted en lo correcto. Ahora, llega incluso a señalar usted que el monto que supondría la construcción, operación y mantenimiento era un barril sin fondo. Así Así lo veíamos. Todos los costos eran enormes, la ampliación que se dio en muchas etapas del proyecto hacía crecer el monto, independientemente de que se trataba de una construcción muy suntuosa, que le agregaba a la inversión enorme costo, pero además en un terreno terriblemente malo, en un terreno con un subsuelo complicadísimo que iba a provocar costos de mantenimiento que nunca se calcularon y que iban a ser enormes. No se sabe realmente cuánto iba a costar. Dice usted, llega a decir en el libro, que si había algún peor lugar para construir un aeropuerto, era justamente en Texcoco.
tanto como eso? Mire usted, y estas no son palabras mías, son palabras, ahí lo digo también, de los ingenieros más capaces que yo he conocido en México, que eran don Daniel Ruiz y don Daniel Reséndiz, los dos lamentablemente fallecidos ya, que decían, bueno, si hubiéramos dicho, busquemos el peor sitio, hubiéramos dado con Texcoco, si hubiéramos tenido éxito. Tanto como eso. Sí, señor. Ahora, pone usted mucho el énfasis en el libro que no solo había un desentendimiento de cuánto iba a costar, sino que también se había dicho que se construía con inversión privada, pero usted sostiene que esto no era así, que eran recursos públicos vía TUA o vía deuda. Así es, pero se dio a entender que había inversión privada. Se dijo, si ustedes cancelan esto, los inversionistas no van a volver a confiar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No había un solo centavo, no hubo nunca un solo centavo de inversión privada. Todo es, como usted está señalando correctamente, o una parte que era del presupuesto, o la otra que era deuda. Se solicitó un bono y una fibra pagadas con la TUA. La TUA, que es lo que se paga por el uso del aeropuerto, es dinero público, no es dinero privado. Entonces, todo era inversión pública. Y no se tenía, cuando nosotros recibimos el proyecto, no se tenía todavía la suficiencia como para terminarlo en los montos que ellos marcaban, no en los montos que eran mucho más amplios que iban a ser posteriormente. Nunca hubo un centavo privado en este proyecto. Ahora, el libro, vale decir, no solo es un informe técnico, en realidad es un reporte de muy fácil lectura, y en la página 111, donde viene un capítulo que se llama Anecdotario del baúl de mis recuerdos, usted señala que se encontró con el ingeniero Carlos Slim y que el ingeniero le hizo dos propuestas. Uno, que dejaran la construcción del aeropuerto a la iniciativa privada, y dos, que no se descartara el aprovechamiento de los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez como una forma también de obtener fondos. ¿Por qué, si la iniciativa privada le ofreció a usted construir el aeropuerto, por qué no aceptó? Bueno, el ofrecimiento no fue a mí, bueno, fue al señor licenciado López Obrador. Y en un principio se dijo, lo había dicho ya el ingeniero Slim, en algún otro posicionamiento, pero cuando lo platicamos, yo le comenté al ingeniero Slim, y lo relato en el libro, que las cosas no estaban como incluso él creía que estaban. Todo el mundo decía que estaban al 30% de inversión ya, de desarrollo del proyecto, y que el proyecto estaría listo para que empezara a funcionar el aeropuerto en 2020, en 2022, o en 2022. Primero eran 18, después pasó a 2020 y después a 2022. Cuando yo platiqué con él mismo, se conectó con alguno de sus colaboradores, y ahí lo relato en el libro, sí. Y el colaborador le dijo, bueno, como vamos, quién sabe cuándo acabemos. Si nos lo dieran a nosotros, a construir, y no hubiese toda la normatividad de la obra pública, a lo mejor podríamos tenerlo en 2024. Lo que querría decir que todo el sexenio del licenciado López Obrador iba a estar sin aeropuerto, salvo el aeropuerto cuya saturación queríamos resolver. Hubiéramos estado 6 años con el aeropuerto actual saturado y sobresaturado, y en el mejor de los casos, si así se hubiera dado y se hubiera terminado el aeropuerto en 24, íbamos a estar 6 años, pero que tampoco era posible, como se lo hice ver al licenciado Slim, y se lo confirmó, como lo digo en el libro, su colaborador. Así es. Ahora, y la otra propuesta era que no se descartara el uso para propósitos inmobiliarios y culturales los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez, cosa que usted también rechazó. Bueno, era una posición que el licenciado López Obrador se había opuesto desde que era jefe de gobierno, cuando ese mismo proyecto, con otras características,
lo planteó el presidente Fox y se canceló por el lío aquel enorme Sí. que se creó con los habitantes de Atenco. Pero esa era parte de la intención del proyecto. De hecho, en los análisis del proyecto, en los análisis financieros del proyecto, el anterior gobierno decía, y el proyecto es válido porque además vamos a poder aprovechar tantos miles de millones de pesos de los terrenos del aeropuerto actual. Estaban considerando el aprovechamiento esto para fines urbanos, ¿no?, del aeropuerto, de las instalaciones del aeropuerto actual. Y jamás se dijo, y mucha gente no lo entendió, no lo comprendió porque no lo supo, que la construcción de ese aeropuerto significaba al mismo tiempo la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y la cancelación de la base aérea de Santa Lucía. Eran dos enormes instalaciones de enorme costo que había que cancelar, que había que tirar a la basura. Y ese costo nunca se consideró. Ahora, voy a insistir sobre ese punto. Usted señala que cuando se construye un aeropuerto, por lo general es para ampliar la capacidad aeroportuaria de la metrópoli de la ciudad, pero que en este caso, en vez de ampliar, se sustituía. Bueno, se ampliaba en los términos que ellos lo plantearon, de un aeropuerto que estaba, que del último año había manejado 50 millones a uno que iba a manejar en la primera etapa, que era la planteada, 70. O sea, el aumento en 20 nos iba a costar más de 300,000 millones de pesos. Económicamente era una barbaridad. Un pequeño aumento se iba a invertir una cantidad verdaderamente enorme de recursos nacionales. ¿Y no es caduco el actual aeropuerto Benito Juárez? No, no es caduco. Mire usted, tenemos muchos ejemplos. Además, es raro el ejemplo de un aeropuerto que se satura y que es necesario hacer otro y cancelar ese. Vea usted el ejemplo, por ejemplo, de Francia. Tenían el aeropuerto de Orly. De Orly. Bueno, después hacen el Charles de Gaulle, que está retirado, que está lejos de la ciudad, pero no cancelan el de Orly. Y el de Orly tiene no sé cuántos años y sigue funcionando como un aeropuerto espléndido, porque es un aeropuerto que está en renovación. El nuestro está en muy malas condiciones, porque como se iba a hacer el otro y iba a terminarse en 2020, pues ya para qué le metían dinero al mantenimiento. Entonces es un aeropuerto abandonado que teníamos que rehacer de todas formas, aunque hubiera seguido la obra del aeropuerto internacional, porque la obra del aeropuerto internacional le faltaban 6 u 8 años para terminarse en caso de que se hubiera podido terminar. Para cerrar este capítulo, cuando le ofrece el ingeniero Slim que la iniciativa privada tome la construcción del aeropuerto, ¿esto no incluía la operación y el mantenimiento? Sí, bueno, decía, dénnoslo a nosotros, a la iniciativa privada, como una concesión, tanto para construirlo como para operarlo. Y en relación con el aprovechamiento de los terrenos que quedarían libres del actual aeropuerto Benito Juárez, ¿por qué veía usted mal eso? No, yo no lo veía mal en lo personal, Sí. pero era un asunto que se había discutido muchísimo. Se había hablado de que en caso de que un día se tuviera que cancelar ese aeropuerto, habría que hacer una zona verde. La Ciudad de México, y es un tema que no se tomó en cuenta, tiene una capacidad, llamémosle, de digestión. Ya no se puede construir. Sí. O sea, lo que estaban haciendo en el aeropuerto era crear otro lugar habitado de muchos cientos de miles de personas, cuando todavía no tenemos resuelto el problema hídrico, cuando no tenemos resuelto el problema ambiental, y estamos creando todavía una ciudad adicional adherida a la Ciudad de México que ya está también saturándose. Ahora, usted en ese capítulo relativo al aprovechamiento de los terrenos dice, sin afirmar, que le provocó suspicacias, al menos eso dice en el libro. ¿Por qué? No fue mi intención decir esto, si es que así aparece en el libro. No me provocó suspicacias. Es decir, estaba muy claro para todo mundo y en todas las formas de que parte de la intención, tanto del gobierno saliente
como de los empresarios era utilizar esos terrenos para un desarrollo urbano. Eso era claro. Se había ya manifestado en diversas ocasiones y también a eso el presidente de la República, como candidato y después como presidente electo, había manifestado su personal oposición porque uno de los temas de la campaña también era la descentralización de la vida de la Ciudad de México. Claro. Y eso sería crearle más población y más habitaciones y más condiciones de crecimiento a la ciudad misma. Ahora vamos a entrar a los otros aspectos del aeropuerto de Texcoco, pero déjeme hacer una pausa y regresamos de inmediato con ustedes. Con mucho gusto. Pues estamos ya de vuelta. Ingeniero, yo quisiera comenzar a analizar los otros elementos que lo llevaron a proponer o a promover la cancelación del aeropuerto. Dice usted en el capítulo donde refiere el reporte preliminar parcial a la sociedad en abril del 2019. Lo siguiente es la página 218. El aeropuerto de Texcoco nunca debió haberse iniciado. Su aprobación fue un error gravísimo y cancelarlo evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México y la sobreexplotación del agua, dilapidar recursos públicos y legar altos compromisos financieros a las administraciones posteriores. Se evitó, dice usted, también el desaprovechar la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos de pistas e instalaciones en un terreno inestable. Vamos por partes. ¿Por qué fue la peor decisión? ¿Por qué nunca se debió de llevar a cabo? Bueno, lo explicaba yo hace un momento. Creo que el sitio es muy malo. Se trata de un exlago, de una zona cuyo suelo y su suelo es muy complicado. Los movimientos del suelo son diferenciales, o sea, no se mueven, no se hunden parejo ni se mueven parejo, se mueven diferencialmente. Basta pasar junto a la zona del aeropuerto y ver cómo está el camino. Y era una cosa complicadísima. ¿Por qué ahí? Bueno, porque se tenía el terreno y se suponía que ahí había todas las posibilidades de crecimiento. Eso era válido, pero el terreno era malísimo. Y obviamente la inversión era enorme. Ahora dice, evitó un desastre ecológico mayor. Bueno, además esa zona, como lo reflejan ahí los técnicos a los que cito. Y aquí quiero hacer una mención sobre algo que dijo usted. Este no es un libro técnico, es un relato de todo lo que pasó para la decisión, de las entrañas mismas de la decisión fundamental que se hizo. Pero cito a los técnicos y hay una serie de anexos técnicos que se plantean donde explican todas estas situaciones. La zona del lago de Texcoco es una zona de control hidráulico, de control de inundaciones. Había ahí un sitio que era la Casa Colorada, que era la que bombeaba y sacaba el agua. Sí. Todo eso se modificaba. Hay una inversión importante, que esa no es totalmente desaprovechable en las cuestiones de modificaciones hídricas que se hicieron para control, pero estábamos, por un lado, haciendo de la zona de control hidráulico un aeropuerto. Y además, el aeropuerto obligaba a la cancelación de un proyecto extraordinario a nivel internacional, que es el del lago Navarro-Carrillo, que había que secarlo, que había que convertirlo en una laguna rara para que no hubiera aves, que eran peligro también aeronáutico. Entonces había que cancelar ese proyecto, que ha sido un proyecto muy exitoso, que es el que ha evitado las polvaredas en la Ciudad de México que venían de esa zona, y
eso hubiera causado un problema severo. Independientemente de que para la construcción del aeropuerto hubo necesidad de reforzar, digamos, el terreno. Para las pistas hubo necesidad de un procedimiento de meterle tesontle de relleno para digamos, apisonar, para bajar el terreno y hacerlo más fuerte. Y para el tesontle acabaron con toda una sección de las montañas cercanas, creando un conflicto ecológico grave, ya irreversible, pero que al seguir el aeropuerto, que estaban trabajando ahorita, habían trabajado en 2 de las 3 pistas y que iban a ser 6 pistas, habrían acabado con el tesontle de todos los alrededores y hubiese sido un desastre ecológico mayor del que sucedió. Ahora, ya no abundo más porque dice usted que habría habido una explosión demográfica, tanto en la zona de Texcoco, por el polo de atracción económico que sería el aeropuerto, sí, como habría otro polo de explosión demográfica en lo que serían los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez. Pero no es un... Y usted dice que se evitó dilapidar dinero, pero no se dilapidó dinero al cancelar la obra. Sí. Bueno, no, se gastó dinero, sí, efectivamente. Tuvo un costo de 113,000 millones de pesos, de lo que ya se había invertido, que se había invertido casi todo en cimentaciones muy bien hechas, o sea, técnicamente bien hechas, pero de altísimo costo, y con algunos gastos que habían hecho los contratistas que no eran recuperables. Sí se gastó, y además con gastos financieros que hubo que cubrir, sí, por los empréstitos, por los créditos que se habían solicitado. Sí, hubo un costo de 100,000 millones de pesos. Pero, para decir con dichos comunes, ya no había que echar más dinero bueno al malo. Y como decía mi padre cuando era chico y hablaba de las apuestas, si lo malo no es que pierdan hijos, sino que trate de recuperarse, ya no habría que echarle más dinero. O sea, lo perdido, lamentablemente, era un dinero perdido. Pero hubiéramos perdido mucho más si seguimos invirtiendo en un proyecto que era un proyecto fallido. Ahora, ingeniero, curiosamente, y a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, hay, por lo que le reseña usted en el libro, cualquier cantidad de estudios de índole ambiental, de índole ingenieril, de índole urbano-demográfica, sí, pero pareciera ser que al final concentraron la decisión en la consulta popular. Y en esa medida, de hecho, yo quisiera recordar un inserto, recordar lo que usted dijo en la conferencia de prensa del 29 de octubre. Si le parece, lo vemos. Lo vemos, ¿cómo no? Se ha tenido en este periodo de consulta un proceso de información y debate intenso y extenso que culminó ayer 28 de octubre con una amplia y democrática consulta ciudadana realizada durante 4 días en todo el territorio nacional. Agradecemos hoy a todos, medios de comunicación, gremios profesionales, empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y de investigación, que han hecho posible este prolongado e inédito debate nacional para el mejor conocimiento del tema y la mejor información de la ciudadanía. Con la decisión que hoy ha anunciado el señor presidente electo, se creará un sistema aeroportuario conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y un nuevo aeropuerto internacional que se construirá en los terrenos de la base aérea de Santa Lucía, sistema que a su conclusión permitirá atender entre 60 y 70 millones de pasajeros al año. Pues ahí está lo que dijo el ingeniero Jiménez Espriu el día 29 de octubre de 2018. No fue un error, es decir, usted agradece a todos los especialistas, a toda la comunidad que participó en la decisión, sin embargo, pareciera ser que todo se resumió a la consulta popular. ¿No fue un error político darle tanto peso a la consulta cuando había elementos
técnicos suficientes, sociales, ambientales para hacerlo? No, yo creo que no. Mire usted, la consulta fue un acto político del presidente electo, indiscutiblemente, para definir una nueva forma de analizar los proyectos, los grandes proyectos nacionales. Proyectos nacionales que desde hace mucho la sociedad ha estado interesada en participar. Sí, hubo una consulta a fines de octubre, pero esa consulta fue precedida de más de 4 meses de discusiones enormes, de debates públicos. Yo estuve aquí mismo, en este mismo foro, dando puntos de vista. Yo en lo personal participé en más de 120 y tantas reuniones, pero hubo foros, hubo proyectos, hubo estudios, se solicitó a los gremios, se solicitó a las asociaciones, se solicitó a todo mundo que quiso opinar su opinión técnica, política, social, etcétera. Y toda esa información se dio a la comunidad. Toda esa información, en el momento que se obtenía, se subió a una página que todavía está viva, ¿no?, en donde hay toda la información necesaria. Y lo que yo mencionaba en ese momento es que agradecía justamente que toda esa gente produjo toda la información y nosotros la resumimos, la analizamos, la planteamos. Y el señor presidente fue muy claro en decirnos, cuando informen, no induzcan, informen qué es lo que está pasando. Y esas conclusiones, y lo digo en el libro, que no es un libro técnico, es un libro de relato, lo digo, es un libro que analiza todo y lo analiza como debe plantearse integralmente. Porque los financieros lo analizaban financieramente, los ingenieros decían que todo problema de ingeniería se puede resolver, los ecólogos decían que algunas cosas sí, otros decían que ya era irremisible el daño que se había hecho, etcétera. Pero todo el conjunto de situaciones daba un resultado. Desde un principio, durante la campaña, nosotros dijimos que si ganaba el presidente López Obrador la campaña presidencial, que nosotros haríamos una serie de auditorías técnicas. Y esas auditorías las haríamos del conocimiento público y en función de eso tomaríamos la decisión. La decisión para nosotros era muy clara, pero el presidente dijo que quería una consulta popular, pero una consulta popular informada, que fue lo que nosotros pretendimos hacer durante 4 meses. Y se informó a la comunidad durante 4 meses todos los días. Y hubo, yo creo, no sé si lo digo en el libro, pero lo siento, sí, el proyecto social, el proyecto público social más discutido de la historia de México. Así es, me parece que sí. Ahora, hemos hablado de la tierra, del suelo, pero no hemos hablado del aire. ¿Sí? En el libro usted sugiere que Mitre, esta empresa norteamericana muy prestigiada en el estudio del espacio aéreo, sostenía que era incompatible el aeropuerto Benito Juárez con el aeropuerto Texcoco e incluso Santa Lucía. Sí. Usted optó por tener otro estudio, el de NatBlue. ¿Está usted plena y seguramente convencido y seguro de que son compatibles las operaciones en Santa Lucía? Absolutamente. Si no fuera el caso, hubiera sido un acto de una irresponsabilidad absoluta y no es el caso. Lo estudiamos profundamente, lo analizamos profundamente. Y el propio Mitre y el propio líder de Mitre, digo, bueno, sí, estoy de acuerdo con ustedes, sí se puede. Lo que pasa es que para eso hay que hacer esto y esto y esto. Sí, hay que hacer muchas cosas, hay que instrumentar adecuadamente el aeropuerto, hay que mover tal vez el borde de San Mateo, hay que permitir que al aeropuerto lleguen por todas partes y no nada más por una, como se acostumbraba. Hay que hablar de las muchas dimensiones que tiene el espacio aéreo y utilizarlas todas. Sí, hay que hacer muchas cosas, pero se puede hacer. Los estudios son perfectamente claros y no habrá ningún problema en la operación simultánea de los 2 aeropuertos. ¿Sugiere usted que Mitre jugó tramposamente? No, yo no diría eso. Yo digo que a Mitre le pidieron el estudio del espacio aéreo para ese aeropuerto y lo hizo como lo hace él, muy bien. Ahora, no eran compatibles los 2 aeropuertos con estas condiciones, no eran.
La otra opción no la estudió Mitre en su momento y planteó, en su momento lo dijo también, sí son compatibles, pero habría que reducir el número de operaciones de cada uno de los aeropuertos. Entonces no satisfaría la necesidad que se tiene para desaturar el aeropuerto. Pero sí, tal como estaba la situación, tal como estaba manejado el espacio aéreo, no era factible. Pero modificando la estructura del espacio aéreo, la arquitectura del espacio aéreo, que fue lo que hicimos, y lo que hicieron nuestros técnicos, apoyados con los de Nabler, que es una empresa europea semejante a Mitre, se vio que era perfectamente compatible utilizando las normas modernas y las... Seguro. Sí, segurísimo, segurísimo. Ahora, se ha puesto mucho la atención en el aeropuerto ahora llamado Felipe Ángeles, sí, pero no se ve mucho trabajo en Toluca y se ven algunos trabajos en el aeropuerto Benito Juárez. Y usted anunció que ese sería un sistema aeroportuario metropolitano. ¿Está al día Toluca, está al día Benito Juárez y está al día el Felipe Ángeles para crear ese sistema? No, mire, Toluca no está al día, no se han hecho mayores cosas. En el aeropuerto de la Ciudad de México están haciendo varias cosas. Han designado incluso al ingeniero Morán, que es un experto en esto, director del aeropuerto, estaba de subsecretario de infraestructura, está en el aeropuerto. Eso creo que es una decisión magnífica para mejorar el aeropuerto. Pero además surgió después algo imprevisible, y que fue la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 lamentablemente que nos llegó, pero desaturó el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, la presión que tenía el aeropuerto se vino por abajo. Se vino por abajo. Y esto ha permitido que no cabe, duele mucho decir de que no hay mal que por bien no venga, no es este el caso, pero eso nos ha permitido manejar adecuadamente el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora ya, desde unos días próximos, tener el aeropuerto de Santa Lucía y empezar a desahogar, antes de que se vuelva a saturar. Se ha hablado de la saturación nuevamente, pero ya en términos de números más adecuados y con Santa Lucía. Y después tendrá que aplicarse algunas cosas al aeropuerto de Toluca. A ver, nada más para cerrar este capítulo. El sistema metropolitano aeroportuario no está del todo listo. ¿Ahí estamos de acuerdo? No, bueno, está el aeropuerto que está funcionando bien, independientemente de las fallas que tiene, que se están corrigiendo. Viene el aeropuerto de Toluca y está el aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca se pensó incluso ampliarlo. En este momento no es necesario ampliarlo. Tenemos una capacidad por encima de la demanda, capacidad aeroportuaria. Se tendrá, sí. Se tendrá con el aeropuerto de Santa Lucía. Ok. Ahora, hay una cosa muy curiosa. Entre las críticas que usted hace al aeropuerto de Texcoco, llega a decir que era el único aeropuerto donde solo se podía llegar en avión. No, bueno, es una forma de decir, porque no se planteó en ningún momento toda la red de acceso al aeropuerto. Ahora, pero eso que critican allá en Texcoco es lo que ocurre en Santa Lucía. No creo. No. Se planteó el tema de Santa Lucía y se está trabajando importantemente. Y yo sí, en ese momento desconozco los detalles cómo van, pero se está planteando el acceso adecuado al aeropuerto de Santa Lucía. Sí. ¿Escribe usted y duerme tranquilo usted? Todo lo que escribo lo suscribo plenamente. Es la verdad, es mi verdad, desde luego. Y yo, bueno, aprovechando este momento, yo invito a todos los que tienen alguna duda a que lean el libro. No quiere decir que vayan a cambiar de opinión, pero después de leer el libro, seguramente tendrán una opinión más fundamentada, más documentada, porque hablo absolutamente de todo y hablo con absoluta franqueza y total convicción. No tengo en este libro, no he tenido nunca la menor censura ni la menor orientación de nadie
salvo de mis propias convicciones. Es un libro absolutamente libre, sin otro compromiso que mi compromiso con la verdad. Pues yo le agradezco mucho que haya hecho público este compromiso aquí, en Entredichos. Como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos. Estamos aquí en Entredichos. Muchas gracias.